Buenas, estamos en uno de los sectores de la finca Los Girasoles, donde se presenta un proceso de degradación en el cual utilizaremos una técnica de establecimiento de la cobertura vegetal en áreas degradadas. El restablecimiento de una capa vegetal en áreas donde la vegetación ha sido eliminada por efectos naturales o antropógenos. Para generar un mayor conocimiento, hemos solicitado la ayuda de varios técnicos especialistas en este campo. A continuación, vamos a hablar con uno de ellos, Andrés Ortiz. Dígame, ¿cuáles son los objetivos de la selección de especies? Los objetivos de la selección de especies es formular las recomendaciones para la selección de especies en las técnicas de repoblación vegetal y manejo por restauración. La forma más apropiada para lograr objetivos de la restauración es el establecimiento de una cobertura vegetal protectora compuesta por plantas autóctonas, interactivas y adaptadas, para que finalmente se desarrolle una comunidad sucesora uniforme con el ecosistema de su alrededor. Los objetivos se pueden ir evaluando según la capacidad de regeneración natural de la cobertura vegetal en el área degradada, estudiar las diferentes fases de fenologías de las especies nativas con mayor potencial de uso y sugerir técnicas experimentales para la selección de especies adaptadas para la repoblación de áreas degradadas. Esto con el fin de que el proyecto de repoblación vegetal no sea ni muy costoso y tenga, digamos, una incidencia positiva en el área degradada. Bueno, después de conocer los objetivos de la selección de especies para el establecimiento de la cobertura vegetal en áreas degradadas, podemos proseguir por saber cuáles son los criterios a seguir para hacer esa selección, dando que para obtener éxito en restaurar áreas degradadas con especies vegetales apropiadas, dependerá de los recursos disponibles, metodología seleccionada para cada situación, de la disponibilidad de personal calificado, así como de las condiciones sociales, políticas y culturales que son las más difíciles de resolver. Estamos con el experto en este tema, Nelson Marín, que nos va a hablar sobre esos criterios. Buenas tardes. Los criterios se dividen en tres, que son el criterio biotécnico, habla sobre el control de la erosión superficial y la prevención de movimientos en masa. El objetivo de este criterio es hacer referencia a la trata de estas áreas degradadas para evitar los procesos erosivos, sean superficiales o en movimientos de masa. También están los criterios ambientales, que habla sobre el bioclima, características del sustrato, fertilidad del suelo, el pH y características topográficas. Este criterio ambiental hace referencia a todo lo geomorfológico y su sistema climático en el área específica. Tenemos también los criterios fitosociológicos, que se refiere al estudio que debe hacerse de la sucesión vegetal para decidir qué especies se van a utilizar, en qué proporción y especificar las características del espacio tratado que asegure la permanencia de las plantas, sobre las que recae la función de estabilización y protección de las áreas degradadas. Se consideran cuatro tipos de plantas en función de la estrategia básica de respuesta y adaptación a intensidades variables del estrés ambiental, como lo son la disponibilidad de agua, luz y nutrientes, etc. Y el grado de perturbación debido a los agentes externos como la actividad humana, herbívoros, agentes patógenos, erosión y fuego. Entre esas cuatro especies son especies pioneras. Son las primeras en establecerse y forman una comunidad herbácea dominada por gramíneas de carácter sucesoral. Crecen rápidamente y tienen una alta tasa de producción, siendo además competitivas en condiciones ambientales muy favorables. Las plantas competidoras. Las plantas competidoras explotan condiciones de bajo estrés ambiental y bajo nivel de perturbación.
pero donde muchas especies compiten por los recursos disponibles. Están también las especies de plantas tolerantes al estrés ambiental. Explotan condiciones de alto estrés pero bajo nivel de perturbación. Y las plantas ruderales toleran un alto grado de perturbación pero no condiciones de estrés ambiental. Bueno, en fin, estos criterios para la selección de especies vegetales hace referencia a que las vegetaciones seleccionadas deben cumplir con ciertos atributos que permitan la protección de las vertientes de los procesos erosivos a través de la fijación del suelo, aumento de evapotranspiración e incrementar la retención y retardación del flujo superficial. Para esto es necesario que la cubierta vegetal posea características morfológicas y ecofisiológicas como follaje grande y fuerte, propagación sencilla y rápida, sistema radicular profundo, rápido crecimiento, resistencia contra la sedimentación, preferiblemente especies autóctonas. Bueno, después de que nuestro apreciado invitado nos haya dicho cuáles son los criterios para la selección de especie, vamos a introducirnos más en el tema. Vamos a saber cuáles son los métodos de estudio para la selección de estas mismas que nos permitan generar un establecimiento en la cobertura vegetal en áreas degradadas. Los métodos de estudio para la restauración de áreas degradadas dependen de los objetivos que se tengan para lograr la recuperación con técnicas apropiadas que ofrezcan con el tiempo una alta eficiencia a costos razonablemente económicos. Para aplicar estas técnicas es necesario tener conocimientos de cada situación que permita ofrecer la mejor opción a cada caso. Su evaluación de los factores de eficiencia de la recuperación, seguridad y costo. Entre los métodos de estudio se tienen los que se basan en el diagnóstico preliminar de campo, los fundamentados en los atributos protectores de las plantas, los que se basan en las características ecológicas de las especies. Bueno, después de conocer los objetivos y los criterios para la selección de especies para el establecimiento de la cobertura vegetal en áreas degradadas y tener el conocimiento básico para saber qué se necesita para hacer esto, iniciaremos con los métodos de estudio para la selección de las especies. Estamos con la ingeniera ambiental Karen, que nos va a hablar sobre estos métodos. Bueno, los métodos basados en el diagnóstico de campo. Se dice que es el primer método de evaluación que consiste en realizar visitas específicas a los sitios degradados. Las técnicas usadas incluyen, como primero, la identificación preliminar de las especies de plantas colonizadoras en sitios perturbados y de vegetación nativa en los alrededores. Como segundo, la determinación de las características de los sistemas radicales y la forma de propagación de las especies. Como tercero, la identificación de las características del suelo, el paisaje y las propiedades hidrológicas. Para esto se necesita la obtención de documentación adicional de las condiciones del sitio. Esto se hace mediante el uso de fotografía y video. Bueno, se dice que la información que aporta este método no es de ninguna manera un inventario completo. Más bien debe servir como guía de la variedad de plantas colonizadoras disponibles en las áreas degradadas. Bueno, el método basado en los atributos protectores de las plantas. Este método se basa en la cuantificación de los atributos de protección hidrológica de las plantas dentro de una cuenca hidrográfica, así como el papel que juegan con respecto al comportamiento hidrológico de la misma, que sería la concentración de la lluvia, la infiltración, etc. El método fue aplicado y consistió en ponderar 7 atributos de la vegetación, como el porte, el arbusto, que es de 2 a 5 metros, el árbol pequeño, que es de 5 a 12 metros, y la hierba, que es de 0 a 2 metros. También se dice que necesitaban saber la cobertura de la copa, si era densa, mediana o escasa. Si es densa, debe ser mayor de 5 metros de diámetro. Si es mediana, de 2 a 5 metros de diámetro, y si es escasa, menos de 2 metros de diámetro. Las semillas, abundantes o pocas. Si son abundantes,
mayor de 10 semillas por fruto, y si son pocas, de 0 a 10 semillas por fruto. El tipo de reproducción puede ser semillas y estacas, semillas solamente o estacas solamente. El sistema radicular puede ser profundo o mediano. Profundo, mayor de 90 centímetros de profundidad, y si es mediano, de 90 a 50 centímetros de profundidad. El crecimiento superficial, menor de 50 centímetros de profundidad. El crecimiento superficial puede ser rápido, mediano, lento. Y la abundancia, alta, muy abundante. Si es mediana, regularmente abundante, y si es baja, escasamente abundante. A cada característica se le asignó un valor en la escala de 3, 2 o 1, mientras que en las semillas se ponderaron con valores de 2 y 1. El valor más importante corresponde al máximo de la escala, es decir, 3. Y el de menor valor protector se le asignó 1. Bueno, el máximo valor que acumuló una especie son 20 puntos. Luego las especies son tabuladas según su índice de importancia a partir del grado de protección. Los métodos basados en las características ecofisiológicas de las especies. Este método se basa en la evaluación de los parámetros ecológicos tradicionales como la abundancia, el crecimiento, la longevidad, perennifolia, caducifolia y la exigencia de la luz. Así como también se incorporan la regeneración natural, la susceptibilidad a los parásitos, depredación de semillas y los mecanismos ecofisiológicos como la fijación de nitrógeno atmosférico, la presencia de micorrizas y los mecanismos fotosintéticos de las plantas. Y como último, el método basado en la biología reproductiva. Ramírez en 1997 propone un método que se fundamenta en la biología reproductiva de las especies, para lo cual evalúa los atributos de 16 caracteres ecológicos que permiten seleccionar las especies más apropiadas. Cada uno de los caracteres tabulados se le asigna valores de 0, 1 y 2, dependiendo de su importancia en promover la reproducción. Aquellas especies que acumulen los 2, 3 o 65% del total de la puntuación máxima son seleccionadas para experimentar en la recuperación de áreas degradadas. Después de haber escuchado los aportes de nuestros expertos sobre los métodos de estudio para la selección de especies, los criterios y los objetivos de esta, podemos concluir con que la restauración de áreas degradadas con el empleo de técnicas de bioingeniería es un proceso, no un estado o condición, ya que se requiere de conocimiento, tiempo, paciencia y dedicación. Ahora proseguimos con el censo florístico y ubicuidad de las especies, que nos va a hablar el experto en ese tema, Andrés Ortiz. Bueno, el censo florístico y ubicuidad de las especies se realiza por medio de colecciones botánicas a lo largo de un año más. Luego se herborizan y se identifica. Esta información permite estimar la ubicuidad de las especies, es decir, si están en un número igual o en un número menor de comunidades. Entre estos se encuentran varios caracteres que son importantes para determinar el estudio del censo florístico, que son caracteres ecológicos, donde se encuentra la abundancia, la regeneración natural, la susceptibilidad en parásitos y la depredación por semillas. En el carácter reproductivo se encuentra la fenología o la relación entre clima y seres vivos. La sexualidad, que determina aquellas condiciones sexuales de las plantas que facilitan los procesos de producción de frutos y semillas. El sistema de apareamiento, que es entrecruzamiento para realizar utilizando programas de 4 pruebas controladas en plantas. Y la biología floral, que es una característica importante porque se encuentra la unidad de polinizadores, el tipo de flora, la recompensa floral, la polinización, la unidad de polinizadores y la producción de frutos y semillas. Esto se debe tener en cuenta y es demasiado importante para el censo florístico porque determina el óptimo estudio para el establecimiento de la cobertura vegetal en áreas de... Bueno, con el aporte de nuestros apreciados invitados, expertos en este tema, damos por concluida la sesión del programa, para tener en cuenta las recomendaciones que ellos nos acaban de dar para el establecimiento de la cobertura vegetal en áreas degradadas.
Es de suma importancia recopilar información del lugar en donde se va a realizar este proceso. Además de que cualquier proyecto de restauración que incluya desarrollo social y la participación de las comunidades probablemente será más exitoso a largo plazo. Las evaluaciones periódicas de erosión y drenaje, junto con evaluaciones de supervivencia y crecimiento de la vegetación, son esenciales, particularmente en los 2 primeros años del proceso de restauración. De la vegetación debe cuantificarse anualmente la cobertura vegetal, la diversidad y riqueza de especies, la fitomasa y la densidad vegetal. Del medio se cuantificará la erosión superficial del suelo y la calidad del agua. Todos estos factores son de suma importancia para dicho proceso. Bueno, hasta aquí llega nuestro programa y muchas gracias por la atención prestada. Éxitos.